Buenos días, pues nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes y vamos a iniciar así a lo que vamos, ¿verdad? Y realmente este tema lo había yo puesto para la semana pasada, pero teníamos pendiente terminar la serie de la crianza, pero bueno, este tema todavía está a tiempo. Y yo te hago esta pregunta: ¿quieres pagar el costo? ¿Estás dispuesto a pagar el costo? Es el título de la plática. Héctor, título. Muchas personas al principio del año iniciamos planeando nuevas metas, nuevos retos, soñando cómo sería este año, ¿sí? Y muchas veces, sin darnos cuenta, esos retos, esos deseos, esos sueños nos separan y nos alejan de Dios. Y realmente lo que mostramos o lo que se muestra con esa forma de pensar es el egocentrismo y el egoísmo del propósito de nuestras vidas. No ser exitoso, el buscar la paz, ya sea mental, física, la felicidad, no tiene que ver, ¿sí?, con nuestras familias, con nuestras profesiones, con lo que yo soy, ¿sí?, sino todo esto tiene que ver con Dios, únicamente, ¿sí? Nosotros fuimos hechos para adorar, fuimos hechos para estar con Dios, ¿sí?, y vivir una vida cerca de Él, permitir que Él nos pueda usar en el propósito que Él tiene, únicamente, no en el propósito de nuestras vidas. Esto trae a nosotros significado e importancia. Muchos terminamos y aún comenzamos un año nuevo con anhelos insatisfechos, frustraciones no resueltas, incertidumbre hacia el futuro con un gozo insuficiente, con un propósito no muy claro. ¿Sí se han puesto a pensar eso? Que realmente a veces terminamos ese año y híjoles, no logré terminar de leer la Biblia. Híjoles, no logré bajar esos kilitos de más. ¿Y qué pasa? En los primeros días del año, 2, 3 primeros días del año, hay como un cierto sentido a que este año sí lo voy a lograr. Este año sí va a ser el que voy a dejar el refresco, la coca. Este año sí voy a ser el que voy a hacer el ejercicio. Este año sí voy a salir todas las mañanas y voy a caminar. Este año sí voy a hacer esto. Este año esto y este año el otro. Pero aquí la pregunta que entra dentro de esta situación es: ¿por qué cada año terminamos de la manera como lo hacemos? Y comenzamos de esa misma forma, con frustraciones y anhelos, con un propósito no muy claro. Y eso lo repetimos año tras año. Yo creo que no hay de nosotros alguien que pueda decir aquí: yo me propuse todos estos puntos y los llegué a cumplir durante todo el año. Voy a mostrarles, usar dos breves historias de un libro publicado que lleva el título The Cross Before Me, que en español, si me ayudas, Hannah, La cruz delante de mí. Sus autores son Rankin Wilbourn y Brian Gregory. Y fíjate lo que estas personas escribieron. ¿Ustedes conocen a Andre Agassi? ¿Sí? ¿Quién era? Un tenista. ¿Y qué creen? Ellos escriben en esta parte de la historia, dicen: Andre Agassi
lo voy a leer textualmente para no perder ningún punto, odiaba el tenis. Fíjense hasta qué punto. Y sin embargo fue uno de los tenistas estadounidenses con más victorias, más condecorado. 8 veces ganador del Grand Slam. El Grand Slam es la mejor premio, el mejor copa que pueda haber en el tenis. 8 veces la ganó este hombre. Pasó a ser de ese hombre rebelde, de pelo largo, que odiaba a la gente. La gente no lo quería cuando él iniciaba, cuando estaba con ese aspecto. Pasó a ser el campeón de cabeza rapada o rasurada al que todos apoyaban. Sin embargo, Agassi ha confesado que a pesar de todo lo que odiaba el tenis, incluso en sus momentos de mayor triunfo personal, él odiaba lo que lo llevó a ser lo mejor o el mejor deportista dentro del tenis. Unos párrafos más adelante de este libro nos narra otra historia de un hombre que millones de personas vieron esta entrevista de Tom Brady. ¿Saben quién es Tom Brady? ¿Sí? Es un quarterback de los... Ay, se me fue el equipo. Patriotas de Nueva Inglaterra, que ha tenido mucho éxito. Dice, y lo entrevistaron en un programa de televisión llamado 60 Minutos en Estados Unidos, después de su tercera victoria en el Super Bowl. Super Bowl es el mejor o el mayor partido o juego que hace campeón al equipo dentro del fútbol americano. Y decía, bueno, ahora ese hombre tiene 6 anillos y es ampliamente considerado el mejor de todos los tiempos en el fútbol profesional. Dentro de la entrevista, al final de ella, el entrevistador, el hombre, le hizo una pregunta. Perdón, él se hizo una pregunta, dice, ¿por qué tengo 3 anillos de supervisor? En ese entonces tenía solamente 3 anillos. Él se hizo esa pregunta, ¿por qué tengo 3 anillos de Super Bowl y sigo pensando que hay algo más grande para mí? Podemos decir que mucha gente le diría, hombre, pues esto es lo que uno anhela, ¿no? Llegar a esa meta, a ese sueño de vida. Yo pienso que Dios tiene que ser más alto que esto, que estos anhelos de triunfo en el mundo, ¿sí? Quiero decir que esto no puede ser todo lo que se dice que es. Este hombre estaba diciendo, en pocas palabras, que al llegar a la cima no es la gran cosa como se dice por ahí que es. Él llegó a la cima dentro de este deporte, pero aún así él estaba insatisfecho. Sí, ganó 6 campeonatos de fútbol americano, 6 anillos, que es un reto, ¿sí? Es algo que se ha vencido, pero aún así él estaba insatisfecho. El entrevistador ahora sí le hizo una pregunta y le dijo, ¿cuál es la respuesta? Y él contestó, ojalá la supieran. Así como para nosotros, para estos atletas, cada año que comienza, ¿sí? Y que termina de la misma forma, con la esperanza de ganar otra vez. Estos deportistas, yo creo que iniciada la temporada, iniciado el año, su mente está puesta en ganar el campeonato, en ganar esa copa, ¿sí? Con la esperanza de poder lograr ese hito, aun que no lo han podido lograr. Pero sin embargo, después de conseguir victorias tras victorias, ¿sí? Están vacíos y no saben la razón. Lo vimos en este hombre, no sabía cuál era la razón por la cual él, aún habiendo llegado a la cima dentro del fútbol americano, él se encontraba vacío y no sabía él por qué. Muchos pensarán que pues, debería estar contento, debería estar satisfecho, pero no era así. Y bueno, realmente el problema
de la búsqueda de la felicidad, del contentamiento, ¿sí? Es algo tan viejo como la humanidad. Muchos años tras años, ¿sí? La gente está en busca de la felicidad. Los incrédulos no saben cómo buscarla, pero aún los creyentes lamentablemente no acaban de encontrarla. Aparentemente es una búsqueda insaciable. Y desafortunadamente esta frase o esta sensación de me falta algo por alcanzar, si lo tuviera esto o esto, existe en el corazón aún del creyente. Hay una frase en inglés que dice, esto es una pregunta, ayúdame. What makes you tick? ¿Sí está bien? What makes you tick? Esto es, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que a ti te da el impulso? ¿Sí? Cada mañana que tú te levantas, ¿qué es lo que a ti te da ese ganas de vivir? Ganas de levantarte e ir a trabajar, ganas de levantarte a hacer tu quehacer, ganas de levantarte e ir a la escuela. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es ese motor de vida? Si después que Cristo te entregó la vida eterna y lo que te hace mover es algo terrenal, hermanito, estamos viviendo una vida equivocada. Si después que Cristo te entregó la vida eterna, claro está que ya no es una vida terrenal la que debemos de vivir, ¿sí? Pero si lo que te mueve cada día es algo terrenal, estamos viviendo una vida equivocada. No es lo que el Señor quiere que vivamos. La búsqueda de la felicidad, como lo acabo de mencionar, es algo que es viejo, ¿sí? Así como la humanidad, tiene mucho tiempo. Y yo creo que al citar estas dos historias de estos dos hombres, estos escritores, ¿sí? Yo creo que pusieron el dedo en la llaga. Estos hombres escribieron después de las historias y de parte de lo que escribían, y decían, la felicidad es comunión con Dios. Y el camino a esta comunión es el camino de la cruz. Lo vuelvo a repetir. Ellos, después de haber escrito estas historias y el resto de su libro, ellos decían, la felicidad es comunión con Dios. Y el camino a esta comunión es el camino de la cruz. Yo creo que aquí se desprenden dos cosas. Uno, decimos que la felicidad es comunión con Dios. Podemos decir que fuera de ahí no hay nada. No importa los campeonatos que tú hayas ganado, no importa lo exitoso que tú hayas sido en tu trabajo, en el mundo, ¿sí? Sin la comunión de Dios no hay felicidad. Y estos hombres no sabían esta verdad. Pero, ojo, el camino a esa comunión tiene un pago, tiene un costo, y es el camino de la cruz. Veamos qué dijo Jesús, ¿sí?, a sus discípulos. Vayamos a Mateo 8, 34 y 35. ¿Ya están todos allí? Yo traigo otra pequeña otra distinta versión, pero ahí léelo en tu Biblia. Dice Mateo 8, 34 y 35. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar la vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Con esto, ¿qué podemos decir?
sin cruz no hay cristianismo. No puede haber un cristianismo genuino. No puede haber un seguimiento de Jesús. Cristianismo, yo recuerdo cuando nació Jeremías, uno de los nombres que pusimos a mi hijo es Cristian. Y Cristian viene del desglosado de cristianismo. ¿Y qué era? Su significado es seguidor de Jesús. Y aquí en estos versículos nos habla que aquel que quiera ser seguidor de Jesús tiene que pasar por cruz. Tiene que haber una cruz en su vida. Por lo tanto, sin una cruz no va a haber cristianismo. Sin esa cruz de Cristo no hay redención en nuestra vida. Y con esa cruz de Cristo, pero aún sin la tuya, no podemos ser discípulos de Jesús. Debe de haber algo que tengamos que pagar el precio. ¿Sí? Más adelante vamos a decir y mencionar la salvación es por gracia. No tenemos que hacer nada. Pero sí hay algo que nosotros necesitamos dejar y que Dios va a demandar de nuestras vidas para poder seguir en este camino y esta cruz. Veamos otro versículo y vayamos a Juan 12, versículo 23. De otra forma lo puso Jesús, esta situación de pagar el costo. Juan 12, versículo 23 al 26. Jesús le respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí la pregunta que caería es: ¿cómo es que va a ser glorificado? Dice: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Aquí lo pone Jesús de otra forma. Es necesario que el trigo, dice aquí, caiga a la tierra y muera. ¿Para qué? Para que pueda dar fruto. Si el trigo, dice aquí, no da fruto, no hace esa germinación, no va a dar fruto. ¿Sí? Y regresa a los versículos que estábamos hablando Jesús y mencionando que aquel que ama su vida, ¿sí?, la perderá, pero aquel que la aborrece, aquel que no tiene estima, no se preocupa por su mismo ser, dice que la va a ganar y la va a conservar para vida eterna. Estas palabras Jesús las reveló cuando estaba a días de su crucifixión. Aproximadamente estaba como a 6 días de ser crucificado, ¿sí? Y él había entrado, ¿se acuerdan? Había entrado a la tierra, venía del desierto, de otra ciudad, ¿sí? Y entró a la tierra de Jerusalén, a esta ciudad. Y la multitud, ¿qué hacía? ¿Qué hacía la multitud? Lo aclamaba, ¿verdad? ¿Y qué decían? Hosana el que viene, bendito el que sea el que viene en el nombre del Señor. Había una gozo, ¿sí? Había una algarabía y una excitación porque estaba entrando Jesús, ¿sí? Y bueno, Jesús en ese momento pudo haber exclamado, pudo haber dicho las cosas más grandes que él tenía, ¿sí? Excitantes, ¿sí? Las más que pudieran provocar ánimo a la gente, siguiendo ese gozo, ¿sí? Y ese estado de ánimo. Pero sin embargo Jesús estaba hablando de sus últimos días, ¿sí? De la manera como para ganar la vida había que perder la vida, ¿sí? Que para que si tú querías ganar la vida eterna, tenías que morir primeramente. Yo creo que era contrario a lo que las multitudes esperaban, que Jesús diera un gran discurso, ¿sí?
Eso es lo que ellos esperaban. La búsqueda de la felicidad, de la libertad, de la satisfacción del ser humano, parece a veces inalcanzable. Es una razón que ya lo mencionan las palabras de Cristo. De otra manera, es que falta una muerte. Hay que morir. Mis hermanos, necesitamos morir a nuestras voluntades, a nuestros deseos, a nuestros derechos, a nuestras metas, a nuestros planes, a todos nuestros sueños, a esos anhelos, a esa búsqueda de reconocimiento, sí, y del aplauso por parte de los hombres. Y a nuestro entendimiento de lo que es el triunfo en la carrera de la vida. Si ustedes han leído los evangelios, yo creo que se han dado cuenta que a Jesús, ¿sí?, a Cristo, podemos ver que murió como un perdedor, como un Mesías derrotado, ¿sí?, colgado y clavado en una cruz. De hecho, para muchos era un impostor que se hacía pasar por Dios. En otras palabras, a la luz de los ojos del hombre, ¿sí?, a esa evaluación del hombre, nosotros que hacemos continuamente, su vida fue un perfecto fracaso. Y no fue hasta que Él fue crucificado y sepultado, que después de 3 días salió de la tumba, la dejó vacía para comenzar a ascender. Podemos ver cómo su vida fue descendiendo. ¿Dónde estaba Jesús? Antes de venir a la tierra, ¿dónde estaba Jesús? En el cielo. Para ello tuvo que dejar su gloria. Vino y encarnó y se hizo hombre. Fue y dio su vida. Murió, fue enterrado, lo sepultaron. 3 días duró su muerte para que Él comenzara a ascender. ¿Se fijan cómo iba? En picada. Y es entonces cuando Dios, dice la Biblia, que lo exaltó hasta lo sumo, ¿sí? Le confirió nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en el cielo, ¿sí?, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero hasta que Él no pudo, tenía que morir, para que entonces Dios Padre pudiera hacer ese camino de ascendencia. Tuvo que descender para poder ascender. Y vean lo que le retribuyó Dios. Entonces podemos decir, después de que descendió hasta la muerte, les decía, tiene que haber una muerte, ¿sí? No hay ascenso sin descenso. Cada uno de nosotros, la palabra dice que fuimos salvos de Dios. Fuimos salvos por Dios y fuimos salvos para Dios. ¿Por qué digo esto? Vean lo que digo. La primera decía, tú fuiste salvo de Dios. ¿Por qué? Fuimos salvos de su ira. ¿Sí? Estábamos en la situación de pecadores, por lo tanto la ira de Dios actuaba en contra de nosotros. Tú fuiste salvo por Dios. ¿Por qué? La obra de Jesús fue la que nos trajo salvación. Si Jesús no hubiera tomado ese papel, esa obra no se hubiera completado. Entonces no hubiéramos sido salvos por Dios. Y por último, tú eres salvo para Dios. Y esto es para que tú puedas vivir un propósito de Él y no un propósito tuyo. Los deseos de Él, lo que Él quiere para ti, no lo que tú quieras. Por eso decía yo anteriormente que lo que hace mover tu vida, ¿sí?, y ese motor de vida, si es algo terrenal,
es algo que entonces estamos viviendo una vida equivocada. Jesús nos enseñó en Lucas 14 que antes de tomar una decisión, antes de hacer planes, antes de ver cuáles son nuestras metas del año, ¿sí? Dijo que calculáramos el costo. Ojo, el costo, acuérdense que todo tiene un costo, que tú tenías que hacer. Él hablaba que si un rey va a la guerra, sin antes calcular el costo, iba a ser un rey derrotado. Que si alguien quería construir algo, una torre, ¿sí? Y no calculaba el costo, ¿sí? Iba a ser avergonzado, porque lo iban a ver y lo iban a criticar. ¿Cómo es posible que te hayas quedado a la mitad de la construcción? Después de eso, él menciona dentro del versículos el costo. ¿Cuál era ese costo? Y él decía, el costo es todo. Nos va a costar todo, hermanitos. Y tenemos un gran ejemplo más adelante en la palabra del Señor y en la vida de Pablo. Él quizás entendió esto durante muchos años. Podemos decir que parece ser que le costó entender toda esta situación 14 años, porque no se supo de Pablo durante ciertos años para poder entender esta situación. Y cuando él lo entendió, se propuso escribir cada una de las cartas que él escribió. Para ello tuvo que dejar esa filosofía y ese entendimiento de hombre que él traía. Y vayamos a ver esto en Filipenses capítulo 1, 19 al 25. Que realmente los que nos importan es el versículo 20 y 21. Pero vamos a leer todo, que es la parte del contexto. Dice los versículos: pero sé que esto resultará en mi liberación. Estaba preso mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Cristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya será por vida o por muerte. ¿Sí? Aquí es donde vemos, él estaba consciente de que habría a lo mejor necesidad de morir o aún vivir. ¿Sí? El versículo 21 nos dice: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues en eso mucho es mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario porque por causa de ustedes. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su propio progreso y gozo en la fe. Aquí vemos cómo al inicio de la carta de Filipenses nos muestra cómo Pablo estaba en una prisión de Roma. ¿Sí? Y él dice con contentamiento que él estaba a gusto, ¿sí? Por decirlo así, dentro de la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? En aquel entonces los prisioneros eran encadenados o unidos a una guardia, un alguacil, una guardia pretoria. Y decía que él estaba contento aún en la cárcel porque él tenía un propósito. Tenía una audiencia cautiva. ¿Quién era? El preso. Y él, pues tarde que temprano, tenía que compartir con él la causa por la cual estaba preso. ¿Y cuál era esa causa? Era por el Evangelio. Él tenía que explicarle, ¿sí? Lo tenía cautivo, lo tenía aquí, ¿sí? Ahora sí que había dos presos. En ese entonces, pues a lo mejor no era tan fácil ser guardia, ¿no? O ¿cómo le llaman el otro nombre?
custodio, porque tenía que pasar el tiempo encadenado con el preso, ¿no? Ya sea ¿cómo se suicida? No, suicida, no, el que roba, el que mata, ahí tenía que estar con él. Pablo dice, yo me regocijo de que esto esté pasando. En otras palabras, fuera de la prisión o dentro de la prisión, tú no le podías robar el gozo a Pablo, a este hombre. Él tenía bien claro cuál era su misión. Y su misión no era estar fuera o dentro de la prisión. Su misión era predicar a Cristo, exaltar a Cristo. Y él no dejaba tiempo para poder predicar. Y como vemos, dice, ya sea por vida o por muerte, no le importaba cómo Cristo se ha exaltado. Al final, no era lo que le importaba, si morir o vivir. ¿Sí? Lo que él quería era que el Señor, ¿sí?, fuera exaltado en su vida y él pudiera compartir con los demás. Esto no importaba si era por vida o por muerte. Dice, y si el Señor decide terminar con mi vida, que mi muerte sea para glorificarle. Pablo tenía bien sabido que su vida era para poder proclamar, manifestarse y dar a conocer la grandeza y el esplendor de la vida de Cristo. Quería agigantar la imagen de Cristo en la mente de aquellos que estaban a un lado de él, que si era por morir o por vivir. Por otro lado, también quería agigantar la imagen del Cristo cuando él escribió cada una de esas cartas, que a su tiempo iban a ser leídas por otras personas. Hoy yo te hablo de una cruz que hay que seguirla, cargarla todos los días. Te hablo a lo mejor de una muerte. Te hablo que a lo mejor hay que odiar el mundo de allá afuera. Y en términos relativos incluye a lo mejor hasta tu vida, tus deseos, tus gustos. Si realmente queremos seguirlo. Si realmente queremos pagar el precio este año. Yo creo que si entendemos lo que el apóstol Pablo entendió y podemos vivir una vida en donde cada momento de nuestra existencia, cada experiencia de nuestra vida, cada circunstancia de nuestra vida es evaluada en relación con cada evento, cada circunstancia, decisión, esto va a afectar nuestra vida y viviremos una vida agradable delante del Señor. Entonces, la idea es que cada decisión que tú puedas tomar, cada plan que tú tengas para este año, cada sueño que tú tengas para este año 2024, y antes de tomarla o antes de empezarla, tú te puedas hacer una pregunta y responder: ¿qué relación guarda ese sueño, ese deseo, ese anhelo con Cristo? Porque eso, si no guarda ninguna relación, eso es lo que tú estés planeando, lo que tú estés deseando, o esa meta, si no tiene o no guarda ninguna relación con Cristo. Y si Cristo no está dentro de esa ecuación, ni aún en el resultado de la decisión, eso nos va a llevar a otra forma de vida, ¿sí? A otra dimensión, a otra dirección, fuera de Cristo.
quiero terminar. Todos nuestros pecados fueron pagados en su totalidad, nos dice la Biblia, nos enseña, ¿verdad? Por la vida sin pecado y la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz. La obra de Cristo fue la obra consumidora de toda esta situación. Fue algo completo. No queda nada que nosotros podamos contribuir. Yo les decía hace rato, el perdón fue ofrecido como un regalo gratuito y pagado, anticipadamente. Pero al mismo tiempo, el costo de seguir a Cristo tiene un alto precio. No es fácil. La vida cristiana no es fácil. Requiere de una vida de abnegación, que tú renuncies a veces a tus deseos, a esos gustos, ¿sí? Requiere de una muerte al yo, una sumisión a Cristo, sacrificio por su reino. Que a lo mejor tú tenías deseos de ir a una fiesta y a lo mejor te comprometiste con el aseo, vas a tener que cumplirlo. Padecer adversidad en la vida, atravesar tribulaciones por la fe, incluso ser rechazado. ¿Quién de aquí ha sido rechazado? Y si nos vamos allá, incluso persecución allá afuera en el mundo. Y tal vez martirio. La salvación, como les digo, es totalmente gratuita. Para poderla recibir, puede ser que te cueste todo. Para poderla seguir. Esta salvación no se ofrece por una gracia barata. Algo que no tuvo o fue sencillo conseguirla. Ni tampoco por una creencia fácil. No hace falta ser especial para poder ser cristiano. Solo se requiere sacrificarlo todo. Sacrificar todo lo que tienes produce recompensas infinitas. Y te digo, el costo realmente vale la pena. Entonces, esta mañana yo te digo, ¿estás dispuesto a pagar el costo? ¿Estás dispuesto a dejar este año tus gustos, tus deseos, tus planes y dejarlos en las manos del Señor y vivir el propósito de vida que Él tiene para ti y no el propósito de vida que tú deseas para tu vida? ¿Estás dispuesto a seguir? ¿Estás dispuesto a este año, como decía Fabián, empezar a asistir a estas reuniones de oración? Empezar a leer la palabra de Dios constantemente. Comenzar a invitar a gente y compartir el Evangelio. Les digo, Pablo estaba atado a un hombre y no dejó ni un minuto, no desaprovechó ese tiempo para poderle compartir. A lo mejor nosotros pasamos tiempo no cautivos con esa persona, pero podemos compartirles del amor del Señor. Los tiempos se están acortando, mi hermano. Los tiempos están cada vez más cerca de que el Señor regrese y la gente se está perdiendo. La gente está tomando caminos por sus decisiones, por sus planes, que los están alejando de Dios. Y lo comprobé hoy en la mañana, se lo platicaba a Carla y a mi hermano. Un joven, en aquel entonces, ahorita ya un hombre de vida, pasó a un lado de mí. Y lo tuvimos en este grupo, acá arriba. Y pasó a un lado de mí, fumando. Perdido, porque sus decisiones a lo mejor durante años atrás, esa toma de decisiones lo alejó de Dios. No esperemos a que nos alejemos de Dios por nuestras decisiones, por los planes mal planteados que no son planes que Dios quiere. Amén.
Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Dios, esta mañana hemos entendido, Señor, que hay un costo por seguirte, Padre. Tú mencionaste, Señor, que aquel que quiera ganar su vida tiene que perderla, Señor. Que tiene que morir ese trigo, Señor, ese grano para poder dar fruto, Señor. Y esta mañana, Señor, queremos tomar ese reto, Señor. Que poder entender como Pablo, Señor, esa visión y esa misión que tenemos aquí en la tierra, de poder compartir y exaltarte a ti, Señor, en todo momento, Señor, aún en nuestros planes, Señor, aún en nuestros propósitos, Señor. Y queremos, Señor, aún tomar el reto de poder pagar el costo, perdón. Sabemos que tú nos salvaste, Señor. Por ti estamos aquí, Señor. Y para ti estamos aquí, Señor. Somos tus siervos, Dios. Queremos servirte, Señor. Por lo tanto, queremos rendirnos a ti, Señor. Dejar a un lado nuestra vida, nuestros gustos y propósitos, Señor. Nuestros planes de vida, Señor. Y estar dispuestos, Señor, a tomar esa cruz, Señor. Cargarla y seguir adelante, Señor. Porque si no, tú dices que no seremos dignos discípulos tuyos, Padre. Dios, te damos gracias esta mañana. Y yo bendigo cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Aún toma sus necesidades, Señor, este año, Señor. Toma sus deseos, Dios. Y trae dirección a nuestras vidas este año, Señor. ¿Hacia dónde tú nos vas a llevar, Señor? ¿Cuál es ese camino, Señor, que vamos a necesitar tomar para ir poco a poquito, Señor, a tu reino, Padre? Gracias, Señor, te doy esta mañana por esta palabra, Señor, por este tema, por lo que tú tienes, Señor, de alimento para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido que aún traigas a aquellos que están y que se han alejado, a lo mejor por decisiones, por gustos, por flojera, por no levantarse temprano, Dios, y no están aquí, Señor. Y que han decidido, Señor, mejor tomar su camino, Señor, que los está alejando del Señor. Redarguye nuestras vidas, Señor. Trae un jalón de orejas, Padre. No queremos perdernos, Señor. No queremos, Señor, estar, Señor, acongojados, Señor, sabiendo que podemos estar en la cuerda floja, Señor, cuando tú vengas. Dios, gracias esta mañana te doy. Y bendigo, Señor, este tiempo, Señor. Permítenos salir y disfrutar aún de este día tan grande y bello que tú nos has dado, Señor. Y ponernos a pensar, Señor, así como Jesús les decía, el costo antes de una decisión. Que si vamos a construir algo, Señor, ponernos y sentarnos y ver el costo, Señor, antes de dar un paso, Señor, antes de hacer algo, Padre. Señor, gracias. Bendigo tu nombre, Señor, esta mañana. Y exaltamos al Señor Rey de Reyes, en el nombre de Jesús. Amén y amén.